hayatından daha önemli ne olabilir ya bu hayatta? Seyran burada mı? Burada aslında. Seyran kalbinde, aklında. Seyran bir yana, dünya bir yana. Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos de la nueva temporada. Es muy importante para nosotros que te guste el video. Cuando Seyran sale de la ducha, Ferit la atrapa. Ferit no podía quitarle los ojos de encima y decidió quedarse con ella. Entonces, ¿nacerá el bebé esperado esta noche? Mira hasta el final para no perderte ningún detalle de nuestro análisis. En el nuevo tráiler de la serie Yal Sapkun, el coraje de Seyran para enfrentar el miedo a ahogarse en una noche fría, y entrar a la piscina junto al agua se destaca como un momento en el que realmente intenta superarse a sí misma. Más que solo miedo físico, esta escena es un símbolo de si puede confrontar internamente sus sentimientos por Ferit. Seyran superó sus miedos y dio este fuerte paso. Sin embargo, este movimiento demuestra que está tratando de medirse no solo a sí mismo sino también a Ferit. Esta escena efectivamente hace que el público sienta la intensidad de las emociones de Seyran, sus esfuerzos por superar sus propios límites y su coraje hacia Ferit. Mientras tanto, el padre de Diyar llega a la mansión, y dice no tengo una niña para darle al hombre que siempre corre hacia su ex esposa, profundizando los conflictos de la serie. La dura defensa de los valores familiares por parte de su padre enfurece a Alisaga, y complica mucho la situación diciendo, nuestra secta no es tan amplia como esta familia. Esta escena resalta no solo las diferencias culturales entre las dos familias, sino también su intolerancia hacia las fronteras del otro. El hecho de que Alisaga no permita que el padre de Diyar hable de su familia muestra el lado orgulloso y protector del personaje. Este momento le permite a Alisaga expresar su perspectiva sobre su propia familia, y sus relaciones adoptando una postura dura pero decidida. Seyran, por otro lado, piensa que Diyar es una buena persona, por lo que comienza a tener sentimientos encontrados sobre los acontecimientos que la afectan. Seyran, que empieza a sentirse responsable de Diyar, experimenta un dilema interno, pensando que habrá un obstáculo entre ellos. En esta confusión de emociones, se da cuenta de que necesita confesarse a sí misma cuánto quiere realmente a Ferit, y cuánto confía en él. Si bien Seyran se queda sola con su conciencia y su corazón, el buen carácter de Diyar hace que se culpe constantemente a sí misma. Esto revela intensamente los conflictos que Seyran experimenta en su mundo interior, y sus contradicciones emocionales con respecto a su confianza en Ferit. Mientras tanto, la serie da un giro profundo con el tan esperado enfrentamiento entre Alisaga y Abidin. El odio y la ira de Abidin hacia Alisaga se revelan con las palabras ni siquiera eres humano a mis ojos, Aga. Con esta declaración, revela el dolor y los sentimientos de traición que Abidin experimentó en el pasado. Sin embargo, la respuesta de Alisaga abofeteando a Abidin revela una vez más el lado duro e intransigente del personaje. Después de que Abidin salió de la habitación, y Fakat preguntó, ¿te dolió? Esta burla refuerza el aspecto de intriga de la serie, y sumerge aún más al público en esta compleja red de relaciones. El encuentro entre Seyran y Ferit en el bosque alcanza un clímax emocional. Ferit le pregunta a Seyran, ¿qué es más importante que tu vida? Preguntando, revela el amor y la devoción de Seyran por Ferit. La respuesta de Seyran de tú le permite revelar sus sentimientos internos a Ferit en toda su desnudez. En esta escena, los sentimientos mutuos de la pareja se reflejan en sus conversaciones, y su abrazo final permite a los dos personajes liberarse de la tensión emocional que sienten desde hace mucho tiempo. Alisaga le hace preguntas a Ferit sobre Seyran y le pregunta, ¿Seyran todavía está en tu mente o en tu corazón? La pregunta que hace confronta al público con el análisis interno del personaje. Este momento le da a Alisaga la oportunidad de cuestionar los verdaderos sentimientos de Ferit, y fortalece aún más la determinación de Ferit. El aliento de Alisaga a Ferit al decirle Seyran está en tu mente, en tu corazón, en cada célula tuya aclara aún más los sentimientos de Ferit y lo anima a reunirse con Seyran. El sentimiento de Seyran de ser más fuerte a la hora de perseguir sus sentimientos por Ferit, con el apoyo que recibe de su hermana, profundiza el desarrollo de su carácter. Seyran decide dar un paso con el coraje que recibió de su hermana, y comienza a adoptar una postura más abierta y valiente en su relación con Ferit.
Este apoyo le da la fuerza para que su relación con Ferit sea más saludable. Seyran, que confronta a Ferit con el coraje que recibió de su hermana, decide dar un nuevo paso como mujer dispuesta a luchar por su amor. Cuando Ferit pilla a Seyran en su habitación, recién salida de la ducha, la atracción entre ellos se reaviva. La toalla de Seyran que se cae en un momento de despiste, y la pareja que comparte este momento íntimo simboliza que han llegado a un punto en el que ya no pueden escapar de sus sentimientos. La toalla de Seyran cayó al suelo. Esto hace que la conversación termine con la intimidad física. La aceptación de este acercamiento por parte de Seyran, a pesar de toda su timidez, permite que salgan a la superficie los sentimientos que se han estado ocultando durante mucho tiempo. En esta escena, los dos personajes ya no mantienen sus sentimientos en un segundo plano, y experimentan el acercamiento que esperaban desde hacía mucho tiempo. Espero vuestras opiniones en los comentarios. ¿Crees que Seyran quedará embarazada? Si viste el video hasta ahora, no olvides darle me gusta. Adiós, nos vemos en los próximos videos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, I'm here to take away. I could play a million mind games, but instead